Bueno, buenos días. ¿Qué tal estamos? Bonjour à tous, ça va? On est bien? Bueno, bienvenidos. Soyez les bienvenus. ¿Cómo se escucha ahí atrás? ¿Escucha bien? ¿Sí? Ça Bueno, s'entend bien? Bueno, qué bueno es estar en la presencia del Rey, ¿verdad? Qu'est-ce que c'est bon d'être dans la présence du roi. No hay cosa mejor que poder estar en su presencia. On est dans les meilleurs endroits, dans sa présence. Ahí es donde el Hijo de Dios encuentra su lugar. C'est là où le Fils de Dieu trouve sa place. Y podemos sentir su gozo, podemos sentir Et su paz, nous pouvons sentir sa joie, sa paix, podemos sentir esa libertad que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. la liberté que le Saint-Esprit donne à nos vies. Y por eso vemos al rey David a lo largo de la Biblia Et c'est pour ça que nous pouvons voir le roi David tout Muy au en- long de la Bible. muy entendido. Il comprenait très bien. Y lo que producía la relación con Dios, el estar en la presencia, lo que producía en su vida, Ce que produit le fait d'être dans la présence de l'Éternel, una adoración verdadera, c'est une adoration véritable. ¿no? Todos los salmos que él ha escrito, Les psaumes qu'il avait écrits, un hombre que se relacionaba con Dios. un homme qui avait une relation véritable avec Bueno, Dieu. hoy, Aujourd'hui, en el día que vivimos hoy, dans les jours que nous vivons aujourd'hui, tenemos mayor privilegio que el rey David, nous avons un privilège plus grand que le roi David. porque ya vivimos bajo un régimen nuevo, Parce bajo que nous vivons dans une nouvelle alliance, donde el Espíritu Santo ha sido là prometido où le Saint-Esprit est avec nous. y el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. La gracia de Dios está en nosotros La grâce de Dieu se trouve en nous. y ahora podemos andar como es Et digno del maintenant, Señor. nous pouvons marcher d'une manière digne dans l'Évangile. Ahora podemos aprender su palabra y podemos llevarla a la práctica, Nous pouvons apprendre sa parole et la vivre aussi. que de eso se trata, C'est ça. ¿verdad? No queremos aprender mucho de la Biblia, Il ne faut pas seulement rester en apprendre, pero no vivir aquello que aprendemos. sinon en vivre Eso ce que es nous apprenons. de las mayores catástrofes que existen en las iglesias, Parce que sinon c'est une catastrophe. porque no valdrá de nada. Parce que sinon ça ne sert à rien. Tenemos que vivir en la On palabra doit vivre dans la y parole. de lunes a domingo, Et de lundi à lundi. no solamente un domingo o un Pas viernes, seulement que le dimanche, sino que la palabra esté viva en nuestros sinon que la corazones, parole soit vivante dans nos cœurs, esté reinando qui règne y que la sea la verdadera autoridad en et qui nuestras vidas. soit l'autorité véritable de nos vies. Esto lo podemos decir rápido, Ça, on peut le dire très vite. pero la palabra de Mais Dios La parole de Dieu es la autoridad en tu vida. est l'autorité dans ta vie. El último consejo que viene a tu vida, lo último que haces es lo que dice la palabra de Dios. Est-ce que les dernières choses, les derniers pas que tu donnes, c'est ce que Dieu te dit dans sa parole? Pues vas por buen camino. Tu es dans le bon chemin. Es Si c'est así. comme ça, tu es dans le bon chemin. La palabra de Dios La parole de es Dieu nuestra autoridad est notre autorité y es una lámpara et une lampe que alumbra nuestro qui camino, allume nos chemins, nos ¿no? voies, Y nos hace ver por dónde andamos, Et nous por dónde fait voir. pisamos. par où nous devons marcher. Por eso los hijos de Dios C'est pour ça que les enfants de Dieu, podemos ir guiados por el Espíritu Santo. nous pouvons être guidés par le Saint-Esprit. Dice que todos los que son hijos son guiados, dicen Romanos, La por el parole Espíritu nous dit Santo. dans le livre des Romains que tous ceux qui sont des enfants de Dieu sont guidés par son esprit. Hay esta dirección en nuestra vida Il y a une direction dans nos vies porque parce que la palabra y el Espíritu están en nosotros. la parole et son esprit est en nous. Y yo quiero empezar hablando esta mañana en 2 de Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 5 et 6 en français va être affiché là. Un versículo que a veces Un verset que parfois hay un poco de controversia y se interpreta mal. il y a une interprétation mauvaise. Me gustaría un poco aclarar en esta mañana Il aimerait bien nous éclairer ce matin. de qué está hablando aquí ¿De el cuál? apóstol Pablo. Nous parle ici l'apôtre Paul. En el capítulo 2 de Corintios 3, 4, 5 y 2 6. Corinthiens chapitre 3 versets 5 et 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, el apóstol Pablo L'apôtre Paul tenía claro avait une clarté de dónde venía
su capacidad. de où venait son capacité, Si eran sa competentes, capacité. eficaces en el ministerio, S'il était des personnes capables dans les ministères, era porque el Señor les estaba dando esa capacidad. c'était parce que le Seigneur le rendrait capable. Y a veces este versículo, el versículo 6, que dice que la letra mata, más el espíritu vivifica, Ici, le verset 6, où il nous dit « Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». muchas personas lo usan Beaucoup de personnes utilisent ces para versets justificarse de no estudiar la Biblia. pour se justifier à ne pas étudier la Bible. Y yo lo he oído hasta entre Il a nosotros. entendu ça, même parmi nous. La letra mata. La lettre tue. Aquí cuando habla de la letra, Ici, quand il parle de la lettre, está hablando Il nous del parle. antiguo pacto, está hablando de la ley. de l'ancienne alliance, de la loi. Entonces la ley, Alors, la en el loi, Antiguo Testamento, dans l'Ancien Testament, la ley no podía dar vida. la loi ne pouvait pas donner la vie. Era una ley que traía C'est condenación. une loi qui amenait la condamnation. Era una ley que fue dada para que el pecado fuera manifiesto, C'est une loi qui a été donnée afin que le péché pouvait être manifesté. pero la ley no tenía poder para salvar al Mais la hombre. loi, par soi-même, n'avait pas le pouvoir de sauver l'homme. En el Antiguo Testamento, a través de los ritos religiosos, Dans l'Ancienne Alliance, par moyen des rituels, no podían vivir una vida en el Espíritu, les gens ne pouvaient pas vivre une vie par l'Esprit, ni ser verdaderamente limpiados en sus ni être corazones. véritablement purifiés pour toujours. Entonces, siempre tenían que ir a derramar Sinon, sangre, a chaque sacrificar année, los devaient faire des animales. sacrifices pour être purifiés. Entonces, lo que está aquí hablando el apóstol Pablo, Ce que nous parle ici l'apôtre Paul, que ahora en C'est el nuevo que pacto que vivimos, dans la nouvelle alliance que nous vivons, ahora hay un espíritu que nos Maintenant, vivifica. il y a un esprit qui nous donne la vie, qui nous vivifie, Un espíritu que nos ayuda un realmente esprit qui nous aide a poder servir a Dios de corazón à pouvoir servir le Seigneur, y de tener cœur, una limpieza et de verdad pouvoir en nuestra vida, ¿no? être vraiment purifié dans nos cœurs, dans nos vies. Cuando una persona nace de nuevo, Quand une personne naît à nouveau, tiene una nueva oportunidad en su vida. a une nouvelle opportunité dans sa vie. Las cosas viejas pasaron Les choses anciennes sont passées y todas, et maintenant toutes les son choses hechas nuevas. sont devenues nouvelles. Hay una nueva oportunidad Il y a une nouvelle opportunité y realmente hay una limpieza de tus et pecados. véritablement il y a une purification de nos péchés. La palabra del Señor dice La parole de Dieu nous dit que el Señor coge que nuestros le pecados Seigneur prend nos péchés y ¿qué hace con ellos? et qu'est-ce qu'il fait avec eux? Los tira Il les jette al fondo del au mar plus profond de la mer. y sigue hablando. Il continue à nous Y dire no se acuerda más de il ellos. se rappellera plus jamais de No se ça. acuerda más de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que el Señor te da una Que le oportunidad, Seigneur te donne une pero una opportunité oportunidad verdadera de que puedas ser véritable limpiado de de tu pouvoir pecado être une nouvelle personne y renovada por este Renouvelé. espíritu vivificante, par l'Esprit qui nous vivifie, por el Espíritu de Dios. par l'Esprit de Dieu. Bueno, vamos a estar hablando de la ley y de la gracia. On va parler de la loi et de la grâce. Cuando hablamos de la gracia, Quand nous parlons de la grâce, hablamos del favor inmerecido que el Señor tiene con nosotros. nous parlons de ce que le Seigneur nous donne sans le mériter. Algo que no merecemos, Quelque chose que nous ne méritons pas, pero el Señor nos lo da mais le Seigneur nous le donne para que podamos vivir afin qu'on puisse vivre una vida agradable a Dios, une una vie vida en que santidad. que lui plaise en sainteté. O sea, la gracia no es para vivir La en el grâce, libertinaje, c'est pas pour faire n'importe quoi, sino es todo lo sinon, contrario. au contraire. Porque mismo si nosotros hemos Parce que- recibido esta gracia Même si nous avons reçu cette grâce gratuitamente, gratuitement, Cristo pagó un precio de sangre. le Seigneur Jésus a payé un prix très cher. Tuvo que morir en el Il Calvario a dû mourir dans le calvaire. y toda esa maldición que había sobre nuestras Et vidas, toutes les choses qu'il avait sur nos vies, Él la tuvo que cargar en su propio cuerpo. il a chargé ses poids dans son propre corps. Antiguamente, a causa de la ley, À como decía l'époque, antes, à cause de la loi, la gente estaba bajo maldición. les gens étaient soumis à malédiction. Maldición. ¿Por qué? Pourquoi? Porque no podían obedecer la ley. Parce que les gens ne pouvaient pas obéir la loi. Era imposible. C'est impossible. Entonces la ley lo que hacía era Ce que la loi mostrar faisait, c'était de montrer el pecado les péchés y la necesidad que había en los et les corazones. besoins qu'il y avait dans leur cœur. Ahora, por Maintenant, Cristo es diferente. Par moyen de Christ, Dice en el Evangelio de Juan dans l'évangile de Jean, nous que dit la ley que la loi fue dada por medio de a Moisés, été donnée par moyen de Moïse, pero la gracia y la verdad mais la grâce et la vérité vienen por medio de viennent Jesucristo. par moyen de Jésus.
la gracia y la verdad. grâce et la vérité. He pensado acerca de esto Il a beaucoup réfléchi par rapport à ça. y creo que Il la pense gracia y la verdad tienen que trabajar siempre juntas. Que la grâce et la vérité doivent travailler toujours ensemble. Tenemos que ser personas que viven en la verdad On doit être des personnes qui vivent dans la y vérité. estamos constantemente recibiendo la gracia de Et Dios nous en nuestra vida, recevons tout le temps la grâce de Dieu dans nos vies. porque hay una dependencia en nuestros Parce que nous corazones, dépendons, ¿no? Y de Dios entendemos, en como el apóstol Pablo que hemos leído antes, nous avons une dépendance de Que Dieu, comme si- l'apôtre Paul disait. que si Él no nos da su capacidad y su gracia, Que si c'est pas le Seigneur qui nous donne no sa podemos hacer grâce nada. et sa capacité, nous pouvons Jesús rien decía, faire par nous-mêmes. Separados de mí, Éloignés de moi, nada podéis vous hacer. pouvez rien faire, disait Jésus. Y como os decía, la ley no podía traer vida, no podía salvar. La loi ne pouvait pas amener la vie, ni nous sauver. Ahora, cuando hablamos del nuevo pacto, Mais quand nous parlons de la nouvelle alliance, hablamos de la obra del Espíritu vivificante. nous parlons de l'œuvre de l'Esprit vivifiant. Viene el nuevo pacto con la promesa y el poder La del nouvelle Espíritu alliance Santo, vient avec la promesse du Saint-Esprit, con la ley escrita en nuestros avec la corazones, loi qui est écrite dans nos cœurs. y ya la obra de Dios Et maintenant, l'œuvre de Dieu, no es algo exterior, c'est pas quelque chose d'extérieur, sino que es algo que se produce en nuestro sinon interior. que ça se produit dans l'intérieur. Y de nuestro interior Et de notre intérieur, du hacia afuera, profond sort à es l'extérieur. cambiada toda nuestra vida. Et comme ça, change nos vies Pero entières. primero, Mais d'abord, la luz viene a nuestro interior, la a nuestro lumière de Dieu corazón, vient à nos cœurs y nos liberta del pecado. et nous délivre du péché. Y ya no estamos bajo la Y maintenant, esclavitud del pecado, On n'est pas esclave du péché, sino que empezamos a ser sino libres que nous por la gracia de commençons Dios. à vivre d'une manière libre par sa grâce. Esto es lo que hace la gracia de C'est Cristo ça. en nuestras Ce vidas. qui fait la grâce de Christ dans nos vies. Es el pacto también de la regeneración, C'est l'alliance El nuevo- aussi du nuevo pacto. renouvellement el pacto que produce vida qui produit la vie y que fue inaugurado et qui était, por Cristo mismo. c'était Cristo Jésus mismo fue quien l'auteur inauguró de el nuevo ça. pacto. C'est Jésus l'auteur de ça. Entonces, por eso decía antes que vivimos en un C'est privilegio pour ahora ça mismo qu'il disait que nous avons un grand privilège de tener su gracia, de pouvoir avoir de sa tener grâce su espíritu en nuestras et vidas, son esprit dans nos vies. porque ahora ya tenemos una Parce vía, que nous avons une guide. tenemos el con qué poder obedecer a Dios, Nous pouvons obéir Dieu. tenemos el con qué seguir hacia adelante. Nous pouvons continuer en avance. Y bueno, vamos a leer en Tito, capítulo Dans 2, le livre versículo de 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Tito 2:11. Chapitre 2, verset 11. Aquí vamos a ver también On va voir aussi, que hablamos del pacto de la gracia, nous avons de l'alliance du nouvel pacte. Y vamos de a la ver grâce. también On va voir que la gracia y la verdad que la grâce et la vérité tienen que trabajar unidas, tienen que doivent trabajar travailler juntas. ensemble. Donde Cristo está, Là où Christ est, siempre está la verdad, toujours est la vérité. Porque Se él est- trouve la vérité. porque Él es la verdad. Parce que lui, il est la vérité. Yo soy el camino, Il avait dit, je suis le yo chemin, soy la verdad je suis la vérité, y yo soy la vida, et je suis la vie. y nadie viene al Et Padre personne vient au Père, si no es por mí. sinon Entonces- que c'est par moi, Jean de moi. Cristo es la verdad. Alors Christ est la vérité. Pero dice así en el versículo 11, Verset 11. porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que Verset renunciando 12 aussi. a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, a veces Parfois, se lee solamente el versículo 11, nous lisons que le verset 11. porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para Car la salvación. grâce de Dieu était manifestée pour le salut aux hommes. Esto es una realidad, la Ça, gracia c'est de une Dios réalité, c'est vrai. se ha manifestado. La grâce de Dieu A todos los a que été estamos aquí, manifestée à nous tous. La gracia de Dios se está manifestando en tu vida Se manifeste dans nos vies para salvación. pour salut. Pour Pero le salut. aquí en el versículo 12 Et dice ici, dans le verset 12, que la gracia de Dios il nous dit que la grâce aussi nos enseña nous enseigne a que renunciemos à renoncer a la à impiedad l'impiété, y a los deseos aux mundanos convoitises mondaines y que haya una vivencia en nuestra vida, et à vivre dice en este dans les siglo, siècles sobria, présents, justa y piadosamente. selon la sagesse, la justice et la piété.
Vemos, ¿no?, que la gracia de Dios Nous pouvons voir que la grâce de nos Dieu enseña nous montre et nous a enseigne renunciar à renoncer a la impiedad, à l'impiété, a renunciar al à pecado. renoncer au péché. Sabemos que el cristiano Nous savons que les chrétiens que ha sido libertado por la sangre de qui Cristo étaient délivrés par le sang de es Jésus-Christ una persona que no vive en el est pecado, une ¿verdad? personne qui ne vit pas dans le péché. El cristiano no vive en el Les pecado. chrétiens ne vivent pas dans le péché. Puede pecar Vous ocasionalmente, péchez, pero el cristiano no vive en el mais pecado ne vit porque pas dans le péché. la simiente de Dios está en nuestra Parce vida. que la semence de Dieu est dans nos vies. El Espíritu Santo Le está en nuestra vida. Saint-Esprit est dans nos vies. Y mismo si podemos caer o cometer Même errores, si nous pouvons tomber ou el commettre Espíritu des erreurs, Santo trae ese le convencimiento de Saint-Esprit nous pecado, convaincre des péchés. trae ese arrepentimiento a nuestras vidas Nous amène à la repentance. y reconduce nuestras vidas. Il Entonces, fait nos voies droites. A causa de lo que hay en nosotros ahora, de esta Gracias. santidad que Dios ha puesto, À ce que Dieu a mis dans nos vies, lo que los cristianos queremos solamente es ce estar que en la les presencia de chrétiens Dios, buscar a Dios, ¿no? voulons, c'est que être dans sa présence, Agradar al Señor con nuestras lui vidas. plaire dans nos vies Entonces, et avec nos vies. no queremos andar Alors, en pecados, en Nous ne voulons pas situaciones marcher dans les péchés ni donde el- mêler à des situations qui ne plaisent pas à donde Dieu. el cristiano no debe de andar ahí. Là où nous ne devons pas Ahora, marcher. yo estoy seguro que si tú has nacido de nuevo, Mais je suis sûre que si tu es né à nouveau, no vas a estar ahí. tu ne vas pas vivre dans les péchés. Te puedes equivocar, Tu peux te tromper, bien sûr, pero vas a recibir el perdón de Dios, vas a buscar el perdón de mais Dios en tu tu vas vida. chercher, tu vas recevoir le pardon de Dieu dans ta Dice vie. la palabra que 7 veces cae el justo La parole nous dit que les justes tombent y 7 7 fois, veces se levanta. mais le Seigneur lui élève 7 fois. El Señor nos levanta, C'est le Seigneur qui nous élève, el Señor nos limpia, qui nous purifie. el Señor nos da una C'est le oportunidad. Seigneur qui nous donne une nouvelle opportunité. Bueno, la ley La loi traía maldición en la a época. mené la malédiction. ¿Os acordáis de la mujer adúltera? Vous vous rappelez de la femme adultère, Cuando la pillaron en el mismo acto del adulterio, quand il était dans l'acte même de l'adultère, vinieron los fariseos les pharisiens sont venus, y vinieron a tentar a Jesús ils sont venus pour tenter Jésus. y le dijeron, Ils maestro, ont hemos, dit, hemos Maître, visto a esta mujer, nous avons vu cette femme la hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio. dans les mêmes actes de l'adultère, Dice, y la ley et la loi manda nous dit que matemos a pedradas de a esta la hombre. tuer, de la lapider. Bueno, ahí conocemos la historia cuando Jesús le Nous dice, connaissons l'histoire, et Jésus leur dit, el que esté libre celui qui est libre, de pecado que tire la péché, primera piedra. qui jette la première pierre. Y él se puso ahí a escribir en el suelo Il a commencé à écrire par terre, y salieron todos. mais toutes les personnes ont commencé à sortir, à partir l'un après les Y autres. cuando Jesús levantó la cabeza, Et quand Jésus a levé les yeux, estaba solamente con la mujer il pecadora était él tout solo. seul avec la femme. Y le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Il lui a posé la question, où sont les personnes qui te condamnaient? Y ella decía que no, que se Il a fueron. dit, ils sont tous partis. Entonces Jesús le dijo una cosa Et muy Jésus a especial. dit une chose très jolie, Le très dijo, jolie. yo tampoco te Il a dit, condeno, moi-même, je ne te condamne pas, vete, mais allez-y, pars, ¿y qué más? mais Y no peques ne más. péchez plus. Vete y no peques Pars, mais más. ne péchez plus. Jesús da la importancia Jésus le donne que tiene que dar al l'importance pecado, au pero péché, trae ese perdón mais il amène le pardon a la vida de esta mujer y à le la da vie de una cette femme. oportunidad. Il le donne une nouvelle opportunité. Y este es el pacto de la Et gracia, c'est ça le pacte, l'alliance de la grâce. ¿no? El Señor nos levanta, Le Seigneur nous élève. el Señor nos ayuda a seguir hacia Nos aide. adelante. Bueno, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romains, chapitre 5, verset 20. Vamos a estar ahora un rato en el libro de Romanos. Y aquí viene Ici, y nos explica por qué se introdujo la ley. il nous exprime pourquoi la loi est venue. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado Verset 21 aussi. reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Bueno, la ley fue dada, La loi a été donnée, se introdujo est intervenue para que el pecado abundase. pour que l'offense abonde. Claro, la ley traía el mandamiento Parce que la loi a amené le y commandement. la gente no tenía con qué et les poder gens obedecer ne la pouvaient ley. pas accomplir la loi.
Entonces el pecado era alors manifiesto les gens pouvaient voir leurs péchés. y dice que se ¿Eh? introdujo con ese propósito. C'est introduire avec ses propos. avec Pero ses buts. cuando el pecado abundó, Mais quand le péché a abondé, sobreabundó la gracia de la Dios. grâce a surabondé. O sea, hubo algo más fuerte, Il y a eu quelque chose de plus fort. hubo un río más poderoso Il y a une source plus puissante y fue la gracia de Dios, qui a été la grâce de Dieu. que sobreabundó Il a en nuestras surabondé vidas. dans nos vies. La gracia de Dios ha venido en abundancia en La nuestros grâce de corazones Dieu est venue à surabonder dans nos cœurs. y nos ha levantado, nos ha Nous a limpiado. levé, nous a purifié. Bueno, decir otra cosa, Une autre chose, que la ley es santa, el mandamiento es c'est santo, que justo la y bueno, loi dice la est Biblia. sainte, juste et bonne, nous dit la Bible. Pero el propósito no era salvar. Mais les propos, les buts, c'était pas de sauver. El único que tenía que traer salvación La seule personne qui pouvait amener le salut es Jesucristo. est Jésus-Christ. Ningún otro hay salvación. Dans aucune personne on peut trouver le No salut. hay otro nombre dado a Il los n'y a hombres pas por un el autre cual nom podamos ser qui a été salvos. donné aux hommes pour lesquels on peut être sauvé. Es por el nombre de C'était Cristo. seulement que par moyen du nom de Jésus-Christ. Bueno, entonces la ley fue introducida, como hemos dicho, para que el pecado abundase. Comme on a dit dans le verset 20, El pecado abundó, le péché abondé, pero Dios tuvo a bien mais Dieu enviar a su Hijo a eu le plaisir, le projet d'envoyer para son que esa Fils, gracia sobreabundara sobre afin que nuestras la vidas grâce pouvait surabonder dans nos vies. y nos limpiara, nos renovara Il nous purifiait, y nous nos diera renouvelait una nueva et nous oportunidad. donnait une nouvelle nature. Bueno, el capítulo 7, versículo 4, Chapitre 7, verset 4. dice así. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, Verset 5 las aussi. pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, estando libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, dice aquí otra vez. Esto está hablando el apóstol Pablo. L'apôtre Paul nous parle ici Está diciendo que hemos muerto a la ley que nous sommes morts par rapport à la loi con un fin avec une y finalité, con un propósito avec un propos, de que es llevar fruto para Dios. que c'est de porter un fruit pour Dieu. En este nuevo pacto, Dans cette nouvelle alliance, viviendo bajo este nuevo régimen del Espíritu, vivons dans une vie guidée par le Saint-Esprit, llevamos fruto para Dios, nous pouvons porter des fruits para pour su lui, gloria, para su honra. pour sa gloire et son honneur. Entonces Pablo aquí anima y dice, Ici, Paul nous encourage, le está diciendo a los romanos, sirvamos bajo este régimen nous nuevo. dit, servons dans un esprit nouveau. Está hablando de este nuevo pacto. Il nous parle ici de la nouvelle alliance. Bueno, la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, La Bible nous dit que là où le Saint-Esprit est, allí hay c'est libertad. là où il y a la liberté. En este nuevo pacto Dans cette nouvelle alliance, tenemos libertad en nuestro nous avons corazón. la liberté dans nos cœurs. Tenemos libertad. Nous avons la liberté dans ¿Por nos qué? cœurs. Porque Cristo nos ha Pourquoi? limpiado, Parce que Jésus-Christ nous a purifiés. ha quitado el yugo del pecado que nos Nous a oprimía délivrés. Il a enlevé le poids du péché. y nos ha dado esta libertad Il nous a donné la liberté para poder andar pour pouvoir marcher en novedad de vida. en nouveauté de vie. Ahora nadie nos obliga, Personne ne nous oblige. ¿verdad? Si hacemos las cosas por obligación, Si nous faisons les choses parce que nous sommes obligés, no es muy correcto. non. Ahora hacemos Ça las marche cosas, pas. ¿por qué hacemos las cosas? Sinon que nous faisons les choses Por amor. par amour. Hacemos las cosas por amor. Par amour. Porque Cristo nos perdonó, Parce que Jésus nous a pardonné, Él nos sanó il nous a guéris. y ahora correspondemos Et en amor. maintenant, nous le correspondons par Queremos amour. darle la gloria, queremos darle la Nous honra, voulons queremos lui donner la agradecer todo gloire, lo que ha hecho por l'honneur, nosotros. le remercier pour tout ce qu'il a fait. Bueno, vamos a Romanos 3, Romains chapitre 3, 20. verset 20. Vamos a ver en qué condición está la humanidad. On peut voir dans quelles conditions se trouve l'humanité. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verset Bueno. 24 aussi. Dice el versículo 23, Verset 23 il nous dit, por cuanto todos pecaron, tous ont péché, están destituidos de la Son- gloria de Dios. privés de la gloire de Dieu. Ahora, el siguiente versículo sigue Le diciendo, verset suivant nous dit, siendo justificados ils sont gratuitamente gratuitement por su justifiés gracia. par sa grâce. Esta justificación viene Cette justification por la viene gracia de nuestro Señor Jesucristo. par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pero ahora la persona, el ser humano, tiene que tener un arrepentimiento Mais la personne, l'être humain, doit se repentir para poder tener un encuentro con Jesús. pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Porque el ser humano ahora nace Parce que l'être humain, y nace ya en el pecado, nous naissons déjà au péché, bajo esta maldición. soumis à malédiction. Hay un versículo que decía el rey David, Il y a un verset que le roi David disait, en pecado en péché, me concibió ma mère m'a mi honte. madre. ¿Qué estaba hablando ahí Je David? suis né en péché. Eso es. C'est ça. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire ici? Ou qu'est-ce qu'il disait là? Él sabía que estaba Él sabe destituido de la gloria de Dios, Qu'il était loin de la pero Dios gloire hizo de un Dieu. milagro en su vida. Mais Dieu avait fait un miracle dans sa vie. Bueno, y esta es la mayor tragedia que le puede pasar al hombre, el no tener una relación con Dios. C'est les choses les plus Y estar tragédiques destituido qui y peuvent arriver à privado l'homme. de la gloria de Dios. D'être loin, privé de la gloire de Dieu. Eso es lo peor que le puede C'est pasar a le un hombre. pire. Bueno, vamos a Romanos 8, Romains chapitre 8. versículo 1. Verset 1er. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la Verset carne, 2 aussi. sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, aquí habla el apóstol Ici, Pablo l'apôtre Paul y parle. le dice una cosa muy especial a Il esta dit une iglesia. chose très jolie. Le dice, ahora pues Maintenant, ninguna condenación il y a donc aucune hay condamnation para los que están en pour Cristo ceux Jesús. qui sont en Jésus-Christ. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Pourquoi il n'y a aucune condamnation? Porque Cristo Parce que Christ, no ha venido a traer condenación a il nuestra n'est pas vida. venu à nous condamner. Cristo ha venido a traer Sinon salvación qu'il est venu à nous donner le salut. y el cristiano ha recibido la Et salvación le chrétien eterna. a reçu le salut éternel. Entonces por eso ya no hay ninguna C'est pour ça condenación qu'il n'y a aucune condamnation para los que estamos en Cristo Jesús. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bueno, vamos un poco más para adelante. En el versículo 14 Verset 14, de este mismo Romanos 8, Romains 8, dice, porque todos los Verset que son 14. guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud et 15. para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, no hemos recibido Nous n'avons pas reçu el espíritu del mundo un esprit d'esclavage para estar otra vez en esclavitud. pour être un cœur dans la crainte. No, Non. hemos recibido el espíritu de Sino, Dios, Nous dice aquí avons reçu le el apóstol Saint-Esprit Pablo, por el cual clamamos. par lequel nous crions. Y me gusta esta parte, ¿no? C'est Por très el, joli. por el cual, por el Par cual lequel clamamos, nous Abba crions, Padre. Abba Père. También el apóstol Pablo decía que el L'apôtre Paul disait Espíritu aussi que l'Esprit, intercede por nosotros y nos ayuda a orar en nuestra pour nous, debilidad. dans nos faiblesses. Pues aquí lo que hemos leído dice Ici, que ce qu'on a lu, por el cual, por ese Espíritu, c'est que clamamos par Abba lequel Padre. nous crions Abba Père. Y en el versículo 16 Le verset 16, dice, el mismo Espíritu
L'Esprit lui-même da testimonio rend a témoignage nuestro espíritu à notre esprit de que somos que nous hijos sommes de Dios. enfants de Dieu. A veces hay personas Parfois, il y a des personnes que no saben qui ne savent pas si han nacido de nuevo, s'ils sont nés à nouveau, si no han nacido de s'ils nuevo. ne sont pas nés à nouveau. Esto no es una buena señal. Ça, c'est pas un bon signe. Probablemente, Peut-être, si no sabes, si tu ne sais pas, muy probablemente es que no hayas nacido de nuevo. peut-être c'est parce que tu n'es pas né à nouveau. El Espíritu Parce que l'Esprit dice que da testimonio nous dit que rend témoignage a nuestro espíritu à notre esprit. y nos dice Il nous dit que tú que tu eres un hijo, es un enfant eres una de hija de Dieu. Dios. Tu es une fille de Dieu. No perfecto, Pas parfaite, pero sí verdadero. mais oui véritable. No perfecto, pero sí Pas auténtico. parfaite, mais oui authentique. Entonces, este Espíritu trae la claridad a nuestras Cet vidas. esprit amène la clarté à nos vies. El Espíritu de Dios le dice a nuestro De qui nous espíritu sommes, le dit à notre esprit que nosotros somos que nous verdaderos. sommes, nous lui appartenons. Somos de la familia de Dios. Nous appartenons Por à la eso, famille de Dieu. Tenemos que tener claridad en C'est nuestra pour ça que vida nous devons avoir une clarté dans nos vies, de dónde estamos, de ¿no? qui nous sommes. Es muy importante. Bueno, vamos al libro de Romanos un poco más para atrás, capítulo On avance. 6. Non. ¿Qué capítulo, Pedro? 6, Chapitre 6, versículo 14. verset 14, Bueno, vamos a leer en el Pardon. 1 y 2 y 14 y 15. verset 1 et 2, et après verset 14 et 15. Dice así, Chapitre 6. versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 14. Verset 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Sigue hablando aquí, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a Verset alguien 16 aussi. como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno, Pablo les está enseñando a esta iglesia Paul enseigne à cette église. y les quiere dejar claro esta enseñanza en sus vidas. Il veut leur enseigner Les quiere dejar claro que tenían que tomar en serio la palabra de qu'il Dios, devait le donner l'importance à la parole de Dieu, que tenían que tomar en serio la doctrina à la doctrine, y que tenían que tener un entendimiento de la gracia correcto. qu'il devait bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la grâce. Es verdad que hay muchas personas C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que piensan que qui la pensent gracia que la grâce es para vivir en el libertinaje. sert pour faire n'importe quoi. Oh, el Señor me perdona, el Señor me Oh, ayuda, como el le Seigneur Señor... va me pardonner, je peux No. faire n'importe quoi. Mais non, No, la gracia la grâce ha sido a derramada été versée para ayudarnos a vivir en santidad. pour nous aider à vivre en sainteté. Ese es el C'est propósito, ça le propos, para traer salvación pour donner le salut, y enseñarnos a renunciar a la impiedad pour nous enseigner à renoncer y à a los l'impiété deseos mundanos, hemos et leído aux antes. convoitises mondaines. Entonces Pablo decía, perseveraremos en Paul el disait, pecado. allons-nous demeurer dans le péché? Y tanto en el versículo 1 como en el versículo 15 Verset 15 les dice, leur dit, en ninguna certainement manera. pas. Verset 15. Les está diciendo que no tenían opción, Ils ont dit qu'il c'était que pas un ellos no choix, tenían que tener nada que ver con el pecado, qu'on doit vivre loin du péché. que la gracia era un tesoro, Sinon que la grâce est un pero trésor, tenían que utilizarla bien en mais qu'il sus devait corazones, bien en su vida, l'utiliser, il devait bien se servir de ça. ¿no? Yo no quiero hablar más en esta mañana, Il ne faut pas continuer à parler, pero sí mais que podamos un poco saber oui qu'on puisse savoir que ahora estamos bajo el nuevo régimen del maintenant, Espíritu Santo nous sommes dans une nouvelle alliance y tenemos un privilegio. et que nous avons un privilège. A muchos de los que estamos aquí Beaucoup d'entre nous, ya hemos recibido el Espíritu Santo, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. ¿no? Y lo tenemos en nuestra vida C'est un trésor dans nos vies. y es un tesoro. Pero hay gente aquí en esta mañana Mais il y a aussi des personnes que quizá aún no han recibido que el Espíritu peut-être ils n'ont Santo. pas reçu le Saint-Esprit.
Entonces yo te quiero animar a que se lo pidas a Dios, Il aimerait bien nous encourager à lui para demander que à pueda Dieu, haber un cambio verdadero en tu vida. afin qu'on puisse avoir un véritable changement. Porque dans ta vie. ahora sí es posible, Parce que maintenant, oui, c'est possible. por la sangre de Cristo, Par le sang de que tú Jésus-Christ, experimentes un cambio en tu interior. c'est bien que tu puisses expérimenter un changement dans ton cœur. Pues sí, Señor, muchas gracias.